Bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda y última parte de la clase. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los procesos mentales superiores, como habíamos mencionado en el primer video. ¿Sí? Estos procesos mentales superiores nos permiten entender, relacionar conceptos y nombrar la realidad, pudiendo relacionar de nuevo con las experiencias previas. ¿Sí? Entonces, al hablar de procesos mentales superiores, vamos a hablar de inteligencia, de pensamiento y de lenguaje. Vamos a comenzar con la inteligencia. Este proceso mental pasó por diversas concepciones a lo largo del tiempo. ¿Sí? Primero se la consideró una cualidad biológica, donde las diferencias entre las personas estaban determinadas por factores genéticos. Posteriormente se explicaron las diferencias individuales intentando medirlas mediante test mentales, de ahí se sacaron un coeficiente intelectual, y finalmente se buscó explicar cuáles son los procesos cognitivos que constituyen la inteligencia. Fue ahí donde se destaca la inteligencia como la capacidad de comprender y dar respuesta a situaciones nuevas. En este sentido, para la psicología o las teorías cognitivas, ser inteligente significa ser capaz de comprender. Una de las aproximaciones más vastas al estudio de la inteligencia es la que plantea Jean Piaget, quien demostró que la inteligencia se desarrolla mediante la prolongación de mecanismos biológicos de adaptaciones sucesivas de las funciones más simples, como por ejemplo la coagulación de la sangre, hasta las más complejas elaboración intelectual, como por ejemplo la producción de teorías científicas. Pero ustedes se preguntan, ¿quién es Piaget? Piaget fue un biólogo nacido en Suiza, que a los 11 años fue ayudante del Museo de Ciencias Naturales de su pueblo. Luego estudió epistemología, filosofía y psicología. Con sus investigaciones se comenzó como a interesar cada vez más en el desarrollo de la inteligencia, porque él sostenía que el conocimiento se forma mediante la interacción entre el sujeto, que busca conocer, y el objeto, que es lo que se intenta conocer. Piaget se dedica a investigar la génesis del conocimiento, es decir, la construcción del conocimiento, por lo que su teoría se llama psicología genética. Tengan en cuenta que se llama génesis al pasaje de un estado menos complejo a otro más complejo y equilibrado. Entonces, la psicología genética lo que busca es entender cómo el individuo en su desarrollo va pasando de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento. Piensen en el crecimiento de un bebé, de un niño o de un adolescente. ¿Sí? Ahora bien, Piaget concibe a la inteligencia como la adaptación a situaciones nuevas, ¿sí? Donde la adaptación de una persona es el equilibrio entre los mecanismos de asimilación y de acomodación. Estos conceptos son fundamentales en la teoría de la psicología genética. Si bien en un primer momento pueden parecer confusos, presten atención porque articulándolo con ejemplos de la vida cotidiana pueden llegar a ser más fácil de comprender. Entonces, adaptación dijimos que es el equilibrio entre mecanismos de asimilación y acomodación. Asimilación es la incorporación de los objetos al interior del sujeto, ¿sí? Es decir, la integración de lo externo a la propia estructura de cada persona. Por ejemplo, cuando estamos empezando a aprender un nuevo idioma, por ejemplo inglés, es habitual que lo que intentemos es traducir toda esta información nueva que se nos presenta a nuestra lengua nativa. ¿Por qué? Y que nos resulta mucho más fácil la comprensión cuando nos apoyamos en un esquema lingüístico que para nosotros ya es familiar. Acomodación es el reajuste que se debe hacer para aceptar al objeto incorporado, ¿sí? Se da una transformación del organismo en las personas para acomodarse a lo nuevo.
Es la modificación del sujeto para acomodarse a esta nueva situación. Volviendo al ejemplo de la lengua, cuando ya logramos familiarizarnos con este nuevo idioma, con el inglés, progresivamente lo que vamos a hacer es pensar en esta lengua, ¿sí? Entonces para nosotros ya no será tan necesario apoyarnos en el ejercicio de traducir todo. Vamos a terminar mirando series de Netflix sin el subtítulo, ¿no? Vamos escuchando directamente la lengua. Bueno, en su teoría, Piaget distingue tres periodos en el desarrollo de la inteligencia. Uno de estos es el sensorio motor, el otro el de las operaciones concretas y el otro el de las operaciones formales básicas, ¿sí? Cada uno de estos periodos se corresponde a funcionamientos mentales bien diferenciados, ¿sí? A distintos tipos de acciones, de lenguaje y de representaciones. Dentro de cada periodo se suceden distintos estadios o momentos. Los estadios son tipos de conducta que se originan de forma sucesiva, ¿sí? Que uno surge a partir de otro y guardan como distintas estructuras. Son construcciones nuevas que tienen como un orden fijo de aparición y cada uno es necesario para la aparición del otro, ¿sí? Entonces, lo esencial de cada estadio subsiste como una base para que se asientan nuevos logros. Por ejemplo, si un niño no sabe caminar, es imposible que pueda correr. Se establece una aproximada relación entre la aparición de estos estadios y determinadas etapas cronológicas. Es aproximada, no es que tiene que ser así. El periodo sensorio motor, que también se llama periodo de inteligencia práctica, va del nacimiento a los 2 años aproximadamente. Lo que nosotros observamos es el funcionamiento psicológico del bebé. O sea, piensen en un bebé. ¿Qué tipo de conductas tiene? Y van a tener conductas reflejas, ¿sí? ¿Cuáles son los reflejos que aparecen? Primordialmente succión y prevención. ¿Por qué? Porque gracias a estos reflejos el bebé lo que hace es conocer el mundo, ¿sí? Un mundo en el que percibe y lo va haciendo a la medida que va mirando, que va escuchando, que va oliendo, que va tocando, que va chupando. Por eso el reflejo de succión, ¿no? Este reflejo que es para tomar la teta, para el chupete, para la mamadera, para el tratito que calma la angustia. Y el de prevención, que es el de agarrarse, ¿no? Uno le pone el dedo índice en la palma de la mano un dedito y el bebé lo aprieta. O se agarran de la ropa o de una sabanita. El otro periodo es el de las operaciones concretas. Este comienza más o menos cuando el niño puede representar las imágenes mentales, ¿sí? Como que puede pensar la imagen de algo, puede hacer una representación simbólica de eso. Y está subdividido en 2 subperiodos. Uno que es el periodo preconceptual, que va de los 2 al 4, 4 y medio más o menos, donde hay un pensamiento por incorporación o asimilación, ¿sí? Entonces es como que ahí el egocentrismo como que corre, como que excluye la objetividad, ¿sí? El niño es todo, circula en función de él mismo y no logra una distinción entre lo interno y lo externo. Sin embargo, en el periodo intuitivo, que va de los 4 a los 7 más o menos, el pensamiento del niño empieza a adaptarse a los demás y a la realidad, ¿sí? Se va preparando para lograr un pensamiento más lógico. Acá se forman conceptos y comparaciones. Si bien no logra relacionar varias cosas al mismo tiempo, porque cambian de opinión rápidamente, pueden empezar a tener un pensamiento más lógico. Bueno, fíjense, por ejemplo, uno puede mostrarle a un niño 8 bolitas en línea recta y puede mostrarle 8 bolitas juntas en círculo y uno le pregunta dónde hay más y probablemente digan en las que están en línea recta, pero después uno le vuelve a preguntar ¿estás seguro dónde hay más? Y cambia de opinión y va a decir la otra, ¿sí? Esto es hasta que después logran discernir qué es lo mismo. Luego está el periodo operatorio, que va de los 8 a los 11 años aproximadamente, donde hay un pensamiento que sí obedece a ciertas leyes lógicas.
Acá sí se da una preparación para el pensamiento abstracto. ¿Por qué? Porque mediante ensayo y error el niño empieza a resolver los problemas que se presentan. No sé, piensen que en esa edad les gusta mucho jugar a los juegos que tienen combinaciones clases, como el Tutti Frutti, la batalla naval, el catequín, ¿sí? Bueno, y por último tenemos el periodo de las operaciones abstractas o formales, que es a partir de los 11 años aproximadamente. Aquí ya hay un pensamiento mediante el razonamiento y la construcción de hipótesis, ¿sí? Acá ya se puede hablar de un razonamiento hipotético deductivo, que va de lo general a lo particular. Entonces se infiere una conclusión a partir de varias premisas y la conclusión siempre va a estar contenida en las premisas. También hay un razonamiento inductivo, ¿por qué? Porque puede razonar partiendo de lo particular para llegar a lo general, ¿sí? A partir de la observación de una serie de cosas, se llega a una conclusión más o menos probable. Entonces, como pudieron ver, en este proceso paulatino, el pensamiento tiene un rol primordial. ¿Por qué? Porque el pensamiento comprende un conjunto de operaciones que llevan a encontrar relaciones entre los hechos y extraer conclusiones, ¿sí? Es lo que nos permite relacionar y sacar conclusiones. Es un proceso mental, ¿sí? Es un proceso mental complejo que incluye el uso de otros procesos mentales como la atención, la percepción, la memoria, la comprensión, y además incluye operaciones adicionales como las estrategias, las reglas y la búsqueda de soluciones. Entonces, el pensamiento es una actividad mental que, a diferencia de la percepción, requiere un esfuerzo. En la percepción, los estímulos ingresan a través de los sentidos. El pensamiento los representa de manera diferente. Entonces, se piensa a través de imágenes, de palabras o conceptos. Ahora bien, ¿qué son los conceptos? Los conceptos son creaciones mentales, son representaciones simbólicas de objetos reales o ideales que no siempre son idénticos a los objetos. Bien, y en todo este proceso, ¿qué lugar tiene el razonamiento? Un lugar central. ¿Por qué? Porque es el proceso intelectual más característico del pensamiento, ¿sí? Es un tipo de proceso lógico mediante el cual establecemos relaciones entre ideas para llegar a una mayor conclusión. Y para ello existen distintos tipos de razonamientos, ¿sí? Tenemos el razonamiento deductivo, que va de lo general a lo particular, el razonamiento inductivo, que va de lo particular a lo general, y el razonamiento proposicional, ¿sí? Que se entiende por proposición a un enunciado que afirma o niega algo y por lo tanto puede ser o verdadero o falso. Bien, ahora, razonamiento no es lo mismo que pensamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento es la capacidad de crear y recrear estímulos, ¿sí? Y el razonamiento es el proceso intelectual más característico del pensamiento, es decir, no es lo mismo. Y mediante establecer relaciones entre ideas se llega a conclusiones, es decir, que todo razonamiento es pensamiento, pero no todo pensamiento es razonamiento, ¿sí? Bien. Y nos queda, por último, lo menos importante, el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es un sistema de símbolos y signos para comunicar ideas. Organiza la realidad y representa el pensamiento, ¿sí? Nosotros, por medio del lenguaje, podemos transmitir necesidades y compartir ideas más allá del idioma en que cada uno se exprese. Qué sé yo, por eso podemos estar frente a una persona extranjera y sin saber nada del idioma podemos hacernos entender igual, ¿sí? El lenguaje es heredado y adquirido y requiere la estructura cerebral para que sobre ella el entorno social pueda imprimir la estimulación que permita el desarrollo psicolingüístico, ¿sí? Entonces,
Hasta aquí llegamos con todo lo que sería procesos mentales superiores. Yo lo que les sugiero es que lean la bibliografía, lean el apunte de cátedra y cualquier inquietud se comuniquen con nosotros por plataforma o por el correo de Gmail que les pasamos y nosotros estaremos respondiendo a la brevedad sus inquietudes. Bueno, les mando un abrazo y les doy las gracias por su atención.